responsabilidad social empresarial, sí, señor, para fortalecer los valores democráticos vía los medios de comunicación. Para que los partidos políticos comiencen a poder llenar ese vacío que en este momento no han llenado. Naturalmente que eso pasa por otra serie de Ahora, eso significa que los partidos y los políticos actuales tienen que tener ideas, tienen que tener propuestas, pero bueno, pero entre otras esta clase cosas, política actual es bien limitada, ¿no? Bueno, es que todo esto después estamos pagando los desastres del fujimorismo, estamos pagando la demagogia del fujimorismo, aquella que decía hay que pagarle a los parlamentarios el sueldo mínimo y que luego se pusieron el sueldo más alto de los parlamentarios que había habido hasta ese momento. ¿No es verdad? Estamos pagando el silencio de la gente que no se atreve a decirle a los fujimoristas cómo pueden hablar de honradez quienes simplemente destrozaron el erario nacional y cómo pueden hablar de derechos laborales, y en esto quiero hacer un hincapié, ¿no es verdad? Todos aquellos que crearon prácticamente el desamparo laboral en el Perú, que votaron a más de 400.000 trabajadores a la calle cuando su régimen, 400.000 trabajadores estatales a la calle, ¿no es verdad? Y en consecuencia los dejaron absolutamente desamparados. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Aquí estamos pagando, lamentablemente en el Perú, estamos pagando el silencio, el miedo, vamos a decir, el atropello, y te diría yo, el temor casi referencial que tienen hoy día quienes están en la actividad pública por los medios de comunicación, en donde prácticamente si a un periodista que lo va a entrevistar saben que le va a gustar que le diga Z, pues le dice Z, y si le gusta que le diga M, le dice C, y si le dice A, le dice A. ¿Por qué? Porque no tienen formación y porque no tienen coraje. Además, porque los políticos se han dejado arrebatar por los medios de comunicación dos de las funciones principales. Una, creo que es el tema de la fiscalización. Creo que el llamado a fiscalizar, que es el Congreso de la República, ya no fiscaliza. Bueno, no, son los medios al contrario. Lo que pasa es que, y este es uno de los temas pues que hay que estudiar con acuciosidad, ¿no es verdad? Tú hoy día ves también que un medio de comunicación saca la denuncia X y al día siguiente tienes a 4 congresistas haciendo la denuncia X sin siquiera haber visto el expediente. Es decir, se suben de inmediato al carro. Sí. Y muchas veces los periodistas hacen unas denuncias absolutamente desinformadas, malintencionadas y sin ningún tipo de análisis de profundidad, en el cual terminan también, digamos, cometiendo una serie de atropellos contra el derecho del honor y la buena reputación de las personas. Casos de esos te puedo decir por cientos, por si acaso, ¿eh? O sea que no es un tema. Entonces, ¿quién los enfrenta? ¿Quién los enfrenta? Si tú no tienes ni siquiera estos 10 minutos, estos 7 minutos, estos 8 minutos. Si tú tuvieras la posibilidad de eso, entonces tú anuncias a la población, hoy día a las 7 de la noche le toca al Partido Solidaridad Nacional en el Canal 2, en el Canal 4, en el Canal 5, y el concejal Wilder Ruiz va a explicar la posición de Solidaridad con relación al transporte. Ok, entonces la gente te escucha sin intermediación, y después, las 23 horas y media, ese canal puede decir lo que quiera de ti, de la posición de tu partido, pero primero escuchan, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Todos los mensajes son tergiversados. ¿Te das cuenta? Eso significa efectivamente ir a una propuesta en la cual, claro, la televisión sobre todo es... La radio también. Y la radio también, que son dos poderes muy importantes. Sí. Que ¿quién les pone unos límites? Porque todos sabemos que en la Constitución está el límite al Poder Ejecutivo. ¿Sí? En la Constitución está el límite al Poder Judicial. En la Constitución está el límite al Congreso. Pero, ¿cuáles son los límites? Bueno, los límites se los debe poner el Congreso, en primer lugar, a través de leyes en las cuales, porque aquí no estamos yendo en políticas como la de Venezuela, ni como las de Ecuador, ni como las de Bolivia. Pero no, eso no es un atentado a la libertad de prensa, en absoluto, a la libertad de los contenidos. No. Tanta experiencia hemos tenido, Tito, en ese sentido. No, porque tú tienes 23 horas y media para decir lo que quieras. Y esas 30 minutos, es decir, una 48ª parte al día, los actores políticos que han sido elegidos por el país, por el pueblo, van a poder decir lo que ellos están haciendo con el voto popular y las razones que los lleva a tomar esa decisión. ¿Qué atentado es ese? ¿Qué atentado es ese?
¿Acaso no tenemos todos la obligación de mantener la democracia? Entonces, este remoquete de que cualquier cosa que toque con el pétalo de una rosa que es fiore, como dicen los italianos, roce la piel de alguien, significa atentado a la libertad de prensa, perdón un momentito. Mira tú, la democracia se plantea siempre sobre la tesis del poder del pueblo y la limitación a los poderes excesivos de los distintos grupos que van tomando preponderancia en la comunidad. Esa es la esencia, Primero claro. fue el poder de la oligarquía, el poder militar, el poder económico, el poder eclesial incluso, ¿no es verdad? Bueno, y ahora hemos visto el aparecer del poder mediático. Entonces, este poder mediático que tiene grandes virtudes también, el hecho de una buena denuncia, por ejemplo, un trabajo Claro. hecho por Gustavo Gorriti, Sí. un trabajo hecho por César Hildebrand, son trabajos que te aseguran que efectivamente tienen por lo menos, por la trayectoria de ellos, un respaldo sólido, ¿no es verdad? Pero tú ves a cualquier persona hoy día que le pone música de circunstancias y voz de caverna y te manda un mensaje como diciendo Wilder Ruiz, que hizo un contrato, que hizo un contrato de tal cosa, el contrato perfectamente regular. Si tú después empiezas a estudiarlo perfectamente, ya te clavaron como Claro. si fueras un delincuente. Así es. Entonces la prensa tiene un papel fundamental, que es destapar estas cosas. Pero la persona a la que es aludida tiene que, o el partido al que es aludido, tiene el derecho. Claro. A mí me encantaría saber, por ejemplo, por qué Alan García, que hizo los contratos CAS, que hizo una cantidad de regímenes laborales que estaban en contra de los derechos laborales de las personas, que no tuvo el coraje para respetar su palabra y proceder al retorno a la Constitución de 1979, ¿no es verdad? Hoy día cambia de opinión y dice a sus parlamentarios que voten en contra de esta ley, que hasta ayer estaba a favor y en contra de este sistema. Lo mismo, me encantaría preguntarle eso a Pedro Pablo Kuczynski y a Keiko Fujimori. Que Ahí primero queda- avalaron y después han... claro, entonces a mí... Tito, sí. vamos a unos consejos comerciales y ¿Cómo no? retornamos justamente con estos temas y sobre todo también para preguntarle cómo van los avances de la Casa de la Constitución que está liderando Tito Urrea. Retornamos.